Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, ¿cómo están? Hoy les presento el cuarto episodio de Celular, un llamado a la creatividad, con nuestro segundo entrevistado, Francisco Pancho Ortega. Lo interesante es que esta entrevista la realicé antes de que comenzaran estos cambios que hemos vivido en Chile y las demandas sociales, antes de que nuestro país cambiara, fuera el despertar y una realidad nueva se impusiera entre nosotros. Sin duda, tiempos intensos, vertiginosos, que nos dan mucho para pensar y de qué hablar, sin duda, ¿no? En estas 3 semanas nos hemos visto conversando diferente, más informados, más interesados y atentos. Estoy segura que lo has sentido. Es como si un cable directo a la vena se hubiera creado entre nosotros. Algo que para cada uno de nosotros puede significar algo muy distinto. Por ejemplo, para mí, que recién comienzo con el podcast, me ha obligado a enfrentarme a la contingencia y adoptar una postura editorial en torno a cómo abordarla aquí en Celular, un llamado a la creatividad. Me hizo pensar lo que realmente busco aquí con este espacio y me reafirmó, o yo reafirmé, quizás lo más importante, que este es un programa dedicado a la creación, a la literatura y a las entrevistas. Pero he pensado mucho qué iba a hacer con esta entrevista, porque estaba programada para la semana del 23 de octubre, pero por esos días estábamos todos, cada uno de nosotros, en una sintonía distinta. Por eso la pospuse. Creo que sí, ya es un buen momento, es un buen tiempo, como diríamos, para compartirla con ustedes, para abrir la ventana a la creación y el ámbito literario de Pancho Ortega. Con el paso de los días me he convencido de que independiente de lo que suceda, tengo que compartir con ustedes la entrevista. Varios motivos. Uno, en este programa, en este show de Celular, una llamada a la creatividad, aquí nos conectamos con la fantasía. Nos obliga a salir de la contingencia, dura, intensa, frontal, muchas veces. Un segundo motivo es porque la literatura es necesaria para comprendernos como sociedad, como individuos. Sin ella, sin la literatura, el arte de narrarnos se vería bajo el monopolio de las noticias, los hechos y las interpretaciones prácticas y racionales. Y un tercer y último motivo es porque estoy segura de que conocer a un escritor en profundidad es un aporte para todos, para convertirnos en mejores lectores y en individuos más creativos. El encuentro con Pancho Ortega fue buenísimo, para mí todo un descubrimiento, porque yo no lo conocía y lo contacté directamente por Twitter. Pero antes de irnos a esta entrevista, quiero agradecer el feedback. Son súper importantes que ustedes me den sus respuestas, los saludos, en torno a lo que ha significado Celular. Por ejemplo, Daniela me escribió, muy buen podcast, sobre todo a lo que amamos la buena lectura. Daniela, muchas gracias por tus recomendaciones y estoy esperando con ansias los próximos, agregó. También Nico, una gran seguidora de Instagram, que tuvo la fortuna de llevarse el libro La Estación de las Mujeres, que regalamos con el primer episodio de entrevistada con Carla Gelfenbein. Nico está súper contenta porque de verdad quería leer esta novela de Carla. También quiero agradecer a Miriam, que me escribió hace un tiempo deseándome un año dulce, judío, que como muchos de ustedes saben, lo celebramos hace ya un tiempo. Shana Tova Umetuká, con un año lleno de éxito, salud, muchas cosas lindas, y que sigas escribiendo tan lindo, tan cálido, y entregando tanto amor por tu hermosa labor. Alejandra me dijo, me encantó el segundo podcast, ese susurro al oído, algo íntimo. Yo lo invito a todos ustedes a que también me manden sus comentarios, porque esa es la benzina que me ayuda a seguir adelante. Bueno, y aquí comienza la entrevista con Francisco Pancho Ortega en Celular, un llamado a la creatividad. Pancho, cuéntame, habla Karen. ¿Qué te estoy interrumpiendo? Estoy esperando una reunión acá en un canal, que no voy a decir su nombre, por una cosa de guiones que estoy haciendo, pero estoy
en ese estado, mientras tanto, en un periodo de latencia y de interrupción. Cuéntame, Ya. ¿cuál es tu idea de felicidad? Un pan con queso. ¿Tu mayor miedo? Yo creo que no poder comer nunca más un pan con queso. ¿Lo que más te carga de ti mismo Que soy impaciente. y de los demás? Dos cosas, la impuntualidad, pero sobre todo la falta de humor. ¿A qué escritor vivo admiras, hombre? Demasiados, pero me la juego por Neil Gaiman. ¿Muerto? Temo lobos, pero lejos. ¿Y qué mujer sería? ¿Cuál admiras más que esté viva? Mariana Enríquez, la escritora argentina de terror, que encuentro que es una seca. ¿Muerta? Chilena, Elena Aldunate, y de Universal, Úrsula K. Le Guin. Hoy en la mañana, ¿qué desayunaste? Café, jugo de naranja, una marraqueta con queso y las vitaminas recetadas por el doctor. O sea, fuiste feliz. Sí, trato de ser feliz todas las mañanas con el pan con queso. ¿Agenda de papel, electrónica o ninguna de las anteriores? Electrónica ahora. ¿Cuál es tu mayor vicio? Twitter. ¿Cuándo mientes? Todo el tiempo. Yo trabajo mintiendo, escribo ficción. ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? Star Wars, la Guerra de las Galaxias. ¿Ayer te sentiste feliz cuando... Salí de ver la película del Joker. Y antes de acostarte siempre, Le hago cariño a mi gata. antes de escribir necesitas... Un café. ¿Cómo es un típico día de Francisco Ortega? Despierto, leo el diario en el teléfono, alimento a mi gata, tomo desayuno, me siento a escribir, me tomo un segundo desayuno, sigo escribiendo, me como una fruta, sigo escribiendo, más café, sigo escribiendo, almuerzo y en la tarde corrijo, leo, veo alguna película, salgo, alimento a mi gata, como y leo algo y me duermo. ¿Cuál de todos tus libros es el que más te ha costado escribir? El cáliz secreto. ¿Cuál es el que menos? 60 kilómetros, el primero. ¿Té, café o agua? Café. Azúcar, endulzante, nada. Endulzante, aunque debería nada. Cerveza, blanco, tinto, champán, Tinto. agua. Instagram, Facebook o Twitter. Los tres. ¿Cuáles son tus escritores preferidos? Nombra uno de cada continente. De Latinoamérica, Mariano Enríquez, que ya te la nombré. Sí. De Estados Unidos, Stephen King. De Europa, Neil Gaiman y China Miéville, que tiene nombre de mujer, pero es hombre. De Asia, el chino que escribió El problema en los tres cuerpos y cuyo nombre nunca me acuerdo. Y de África, en rigor podría nombrar a Coetzee, pero sería un lugar común, porque no sé nada de África. La que más te inspira. Yo creo que es la cordillera de los Andes, El que más te inspira. el sur de Chile. El Pulitzer, el Cervantes o el PEN. No soy muy de premios, pero me conformo con el del Consejo Nacional del Libro y ya me lo gané. Así que ahora que se lo gane a otra gente. ¿Has sentido odio? Sí, ¿Qué te hace enojar? la falta de humor. ¿Selfies? Selfies, no tanto, pero si son chistosas no le hago el asco. ¿Qué es lo más extravagante que has hecho? Estudiar periodismo. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir El cáliz secreto? Desde el 2015, como 4 o 5 años más o menos. ¿Qué tipo de libros lees mientras trabajas en un proyecto? Si estoy trabajando una novela histórica, harta novela histórica, en el caso del Cáliz Secreto, harto ensayo histórico, en el caso del Cáliz Secreto también leí libros de criptografía, de matemática, y cualquier cosa, pero menos novela de ficción de thriller histórico, porque si no uno termina influyendo, como lo tengo como no, prefiero leer algo totalmente distinto. Y en el caso específico del Cáliz Secreto leí mucho libro de ficción y mucho cuento de cualquier género escrito por mujeres, porque como estaba narrado por una mujer necesitaba guía. ¿Cuál personaje te habría encantado desarrollar? Batman y Mamparo. Si fueras un personaje masculino, ¿serías? Frodo, del Señor de los Anillos, pero lejos. El libro que más has disfrutado escribiendo. Dioses chilenos. ¿El que menos? El que estoy haciendo ahora, que no es porque sea fome o duro, sino porque es muy complicado trabajar con la biografía de Augusto Pinochet, desde lo moral incluso. Un libro que te trastorna.
Moby Dick, desde niño. Uno que te hizo llorar. Ah, ya sé. 1936-1939 de Carlos Jiménez, que es una novela autobiográfica sobre niños en la Guerra Civil Española. El que más te ha gustado leer en este año, el 2019. La trilogía de la Ciudad Blanca, un thriller policial y mitológico de una escritora española que se llama Eva García. Un libro que te haya hecho reír. ¿Todo Mafalda? Sí, yo creo que todo Mafalda. ¿Qué libros tienes en tu velador? Ahora estoy releyendo David Copperfield de Charles Dickens, releyendo El Quijote, algunos capítulos. Tengo el último volumen de la saga Millennium, el de Stieg Larsson, que lo tengo a media, y tengo una novela gráfica que es que es de un autor europeo, olvidé el nombre, pero es sobre los años de entreguerras de Alemania, se llama Berlín, son 3 tomos. Menciona el libro favorito que leíste en el colegio. Ah, lejos, Pachapulay. ¿El mejor escritor o escritora chilena es? Ah, yo paso, no soy quien para elegir entre iguales y me incomoda hacerlo, así que lo dejo abierto. ¿Un libro o un autor que te fascina releer? Temo Lobos, lejos. Todo lo que hace Temo Lobos, lo que hizo tanto en gráfica como en escrito. Se dice 99% trabajo y 1% inspiración. ¿Qué opinas? En mi caso, 100% trabajo. ¿Cómo sabes que está lista la novela? Cuando me canso o me río al terminar de releerla por unas 50 o por 100 o por las 100ava vez. ¿Cuántos lectores previos tienes? Ya no tengo, antes tenía, pero desde hace un tiempo, desde que saqué Logia, todo lo que escribo lo comento, pero no lo paso a leer, sino el primero que lee es el editor o la editora. ¿Cuántas veces editas el texto? Hasta que se va a la imprenta, o sea, de hecho reviso hasta el último detalle, igual se van palabras mal escritas, personas que cambian de nombre, no hay caso, pero como que me da histeria y neura que pueda pasar, y lo reviso y creo que debería soltarlo antes. ¿Cuál clásico hay que leer una y otra vez? En mi caso, Moby Dick y Mampato, creo que es lo que yo recomiendo leer. ¿Algún clásico que no hayas podido terminar? Ulises, de Joyce. 5 consejos para escritores noveles. Leer, escribir y leer, en ese orden. 3 errores que has cometido como escritor. Apresurarme en terminar un libro y no leer lo necesario para poder escribir mejor otro libro. Y creo que mi peor error, a pesar que le tengo cariño, es haber aceptado publicar un libro a los 17 años. 3 aciertos que has cometido como escritor. Eso los tengo más claros. No tenerle miedo a publicar ficción comercial, a pesar de que todos dicen que nada, que la ficción comercial te puede arruinar la carrera. Haberme tardado 30 años en escribir Mocha Dick y decidir hacerlo en un cómic, no en prosa tradicional, y no rehusarme a hacer lanzamientos, sino a hacer giras en librería. Una playlist para escribir. Todas las que tengo en Spotify y que están abiertas para que todo el mundo las pueda escuchar, y buscarlas por el usuario F. Ortega. Escribir, periodismo, música, ¿en qué orden de importancia? Escribir. Estado civil. Divorciado. Si volvieras el tiempo atrás, ¿qué harías distinto? Habría estudiado historia en lugar de periodismo. ¿Cómo te relajas? Bien fome, durmiendo. ¿Tienes un hobby? Sí, colecciono vinilos de rock progresivo, armo aviones a escala, y si tuviera espacio en mi departamento me compraría trenes eléctricos, pero no tengo espacio. ¿El podcast es para ti? Un soporte para seguir contando cuentos. Escribir como mujer. ¿Qué es lo que más te costó con la protagonista del Cáliz Secreto, Princess Valiant? Aprender y escribir acerca de dolores menstruales, pero tuve buenas profesoras. ¿Una mujer que te ha marcado? Princess Valiant. ¿Un hombre? Elías Miel. ¿Fama, dinero o ambas? Dinero. ¿Cuántas horas al día escribes? Entre 6 y 8 más o menos. ¿Crees en el bloqueo del escritor? No. ¿Cuántas historias has desechado? Muchas más de las que he terminado y muchas más de las que he publicado. ¿Cómo es tu lector ideal? Yo soy mi lector ideal. ¿Mac o PC? Mac. Para terminar, nombra un sueño para el próximo año, uno que se te cumplió y otro que por primera vez te atreves a soñar.
Tengo un solo sueño en mi cabeza y que ya se cumplió la primera etapa, pero falta una segunda etapa y una tercera etapa, así que la tengo ahí guardado y si lo nombro no se va a cumplir. Pero podría decir que quiero ir a Rusia, a ver si voy a Rusia el próximo año. Ese sí lo puedo nombrar. A mí algo que me ha llamado mucho la atención de tu literatura, que haces una tremenda investigación histórica. Uh-huh. ¿Cómo eliges tus fuentes? Yo creo que eso es interesante. A ver, de las novelas históricas que yo he escrito, lejos lo que más demora es la investigación. O sea, por ejemplo, en el caso de del Cáliz Secreto, fueron 5 años, pero esos 5 años fueron al menos 3 o 4 de investigación. La escritura fue 1 año más o menos. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una novela de ciencia ficción, una novela que está ambientada en el año 3140, y por lo tanto he estado investigando mucho de inteligencia artificial, de viajes al espacio, de cómo colonizar planetas, he entrevistado astrónomos, y esa novela la empecé a escribir en el 2013, y lo que tengo de la novela hasta ahora son 300 páginas de investigación, no he escrito nada. Entonces, y lo hago siempre en este caso. En el caso de la trilogía Los Césares, o la tetralogía, para meter todos los libros, tuvo varias partes. Una, la investigación que haces en Internet, que es bien útil, o sea, Google es una enciclopedia que está ahí y que es fácil usar, pero a mí me gusta ir a las fuentes concretas, me gusta ir a las bibliotecas, me gusta viajar, me gusta entrevistar gente. En el caso de la trilogía de Los Césares, tuve muy buenas fuentes en la masonería, sobre todo en la masonería argentina, sobre todo lo que tenga que ver con la logia lautarina, que lo conseguí a través de un familiar que es masón, ya no participa, pero fue de la logia de Concepción, que es muy, muy importante, y él me contactó con historiadores y masones argentinos. Entonces yo fui a Buenos Aires y ellos me facilitaron el material y todas esas cosas, pero es mucho leer, mucho buscar, mucho rastrear, mucho conocer gente, mucho hacer preguntas. La investigación de los libros es como si yo, antes de escribirlo, me planteara escribir un libro de no ficción. De hecho, mucho de lo que yo hice para la tetralogía de los Césares está en un libro mío, que es un libro de no ficción, que se llama Dioses Chilenos. Otra cosa que me llamó la atención en el Cáliz Secreto sucede en muchas ciudades y das muchos detalles. ¿Viajaste a todas o simplemente tomaste el riesgo? En el caso del Cáliz Secreto, a todas las ciudades que están nombradas, fui, menos Bruselas, pero estuve en Edimburgo, estuve en Glasgow, estuve en Londres, estuve mucho tiempo en Berlín, estuve en Madrid, y los lugares que aparecen y las escenas que aparecen son escenas reales. Porque a mí me interesa que el lector, que si me lee un lector en Traillén o en Valdivia, viaje conmigo y sienta que está en Berlín, que conozca los recorridos de los trenes, que entienda que así funciona en los otros países. Me interesa esa cosa, el turismo literario que uno puede hacer a través de los libros, para la gente que no tiene la fortuna de viajar. Eso yo encuentro que es una gran virtud, y yo lo aprendí de Julio Verne. Julio Verne en el siglo XIX escribía novelas de aventuras en lugares exóticos para que la gente de Europa que no podía viajar en ese tiempo porque era muy costoso y muy lento, pudiera ir a todos esos lugares. Hoy día yo hago eso mismo, para que los lectores de una ciudad anónima en el sur de Chile puedan sentir que están conmigo en Toledo, están conmigo en Berlín, están conmigo en, Shanghái. O sea que tú ahí definitivamente tenías un lector tipo en tu cabeza. Sí, exactamente. Que era un lector, te diría, alejado de las élites. Sí, y que tuviera ganas de conocer, que fuera un lector curioso. A mí, mi lector preferido, que cuando, por eso te dije yo, es el lector que siente que cuando lee mis libros se pregunta, ¿y esto será verdad? Y va a Google y encuentra que es verdad. Entonces dice, y es como que hacerlos dudar con la ficción. A mí me gusta hacer eso. A pesar de que yo siempre he dicho que mis libros son ficción, que no hay que tomarlos al pie de la letra. ¿Cómo te sentiste trabajando con todo el tema del poder de la Iglesia? Cuando estaba escribiendo El Cáliz Secreto comenzó toda la decadencia de la Iglesia Católica por todas las instalaciones todas las denuncias de abuso. Pero básicamente lo que yo hago en El Cáliz y la tetralogía de los Césares es usar instancias de poder.
la hermandad en logia, la masonería, los poderes políticos, los poderes fácticos, porque en el fondo los libros se tratan de una reflexión acerca de quién nos está mandando y por qué nos están mandando y quién tiene y por qué hay gente que tiene más poder que el resto, llámese iglesia, llámese poderes políticos. En el fondo es una reflexión sobre cómo nos gobiernan y por qué y para qué nos gobiernan. Específicamente en el Cáliz Secreto, llama la atención la estructura que elegiste de tener dos tiempos, digamos, el Chile de Balmaceda y el actual. Uno súper contemporáneo. Sí, yo diría que más contemporáneo es como ligeramente futurista, es como mañana. Uh-huh. Sí. ¿Por qué hiciste esa lección? ¿O por qué lo estructuraste así o lo incluiste, te lo imaginaste así? No, cuando yo firmé contrato para este libro, que este libro surgió de los lectores. Los lectores pedían que contara la historia de Princess Valiant, que fue un personaje que terminó siendo más popular que los mismos libros. Entonces, ¿quién es ella? ¿De dónde sale? ¿Por qué es así? Entonces ya, voy a contar la historia. Y yo cuando lo propuse en la editorial, propuse hacer una historia, contar la historia de ella, pero antes contar la historia de una antepasada de ella. Entonces, el proyecto original eran dos novelas de unas 300 páginas. Una novela histórica, protagonizada por Leonora Latorre en la época de Balmaceda, y la novela contemporánea. Y para ordenarme, yo las escribí al mismo tiempo. Entonces, terminé primero la histórica y después terminé la novela contemporánea, porque la idea del plano original era el mismo año, entonces había que terminar la junta. Se publicaba en marzo la novela que se llamaba Madre Patria, que era la de Leonora Latorre, y en ¿cómo se llama? Y en noviembre, octubre, Patria Madre, que era la segunda parte, que era con Princess Valiant. Pero cuando terminé la novela me di cuenta que básicamente era una sola novela de 500 y tantas páginas, y lo que hice fue saqué algunas cosas que estaban de más, y luego hice un montaje de la novela, de tal modo que la novela del pasado fuera dialogando, una palabra que está muy rehusada, pero funciona, con la novela contemporánea. Entonces eso me permite que el lector que va conociendo la historia de Princess, de repente, cuando llega en un momento muy álgido, en el capítulo siguiente salta en el tiempo y se ve obligado a seguir leyendo. Y además encuentro que las dos novelas se comunican, las dos historias se comunicaban muy bien, porque en el fondo es la misma historia. Y por eso escogí el nombre Cáliz Secreto, porque ahí está la búsqueda de este objeto mágico, secreto, que es el cáliz de los jesuitas, pero al mismo tiempo Cáliz es útero, y esta es una novela súper femenina y súper de mujeres, y que es la búsqueda de la madre, y que es básicamente regresar al útero. Entonces, no sé, de repente me encontré que las dos novelas eran básicamente una. Dime una cosa, algo que me llamó profundamente la atención fue justamente lo femenino, la presencia de lo femenino en la novela. Y como mujer, nosotros estamos acostumbradas, las mujeres, quizás a escribir más desde lo masculino, tomando una voz masculina. Es extraño, o no es extraño, es poco común que un autor se apodere o se sumerja en la voz femenina. ¿Cómo hiciste ese ejercicio? ¿Cómo lo perfeccionaste? Porque es difícil. Yo quería hacerlo hace tiempo. Quería escribir, hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir una novela desde la voz femenina por una cosa de desafío profesional. Y lo primero que se me ocurrió fue un personaje infantil, que era la hija de Pedro Urdemales. Y yo el año 2011 propuse a una editora argentina, que era la editora de Editorial Norma, una serie de novelas juveniles que se llamaba Máxima Urdemales. Y la respuesta que tuve de esa editora y de esos editores de Norma fue: el proyecto nos encanta, es fascinante esta historia, pero ni las niñas leen historias de heroínas mujeres. Así que cámbiale el sexo y presentarlo como una especie de Harry Potter latinoamericano. Y yo hice eso, y Máximo Urdemales se convirtió en Max Urdemales, que es un personaje que ya tiene 2 novelas y una tercera más, pero quedé como, qué raro esto. Y yo creo que si eso hubiera pasado el año pasado, ni cagando, me dicen que le cambie el sexo a un personaje. Y cuando estaba la posibilidad cuando este personaje de Princess Valiant, que es un personaje que yo creé hace mucho tiempo, lo creé como el año 2001, para la versión original de Logia, y cuando yo tenía listo el primer manuscrito de Logia, aparece la novela de Stieg Larsson, la trilogía Millennium, y yo como que me espanté porque encontré que el personaje de Princess se parecía demasiado a Lisbeth Salander, y la borré y la maté.
la maté, la saqué del libro y la reemplacé por un hombre, y convertí a la pareja protagónica en una especie de Batman y Robin, pero nunca funcionó. Entonces como que Princess la tuve que traer de vuelta porque el personaje tenía vida propia. Y fue lo mejor haberla traído de vuelta porque se convirtió en el personaje más popular de Logia y luego se convirtió en el personaje más popular de Andinia. Y todo el mundo quería saber quién era este personaje tan misterioso y por qué se vestía así, y por qué comía lo que comía, y por qué era tan rara. Y claro, dije, ya voy a contar su historia y la voy a contar en primera persona. Y ahí fue, y en el fondo fue como una suerte de venganza literaria a la otra editora que me dijo que ni las mujeres leían heroínas mujeres. Es un personaje que es muy, muy complejo, y eso es lo que a mí más me interesa, que el personaje fuera complejo, más allá de fuera un hombre. No la hace precisamente una mujer linda. No, pero es una mujer es una mujer atractiva, que se sabe atractiva, pero se asume como un sujeto, no como un objeto. Se asume también, pero tú la describes con los dientes amarillos. Sí, pero es linda, pero sin una belleza clásica. ¿Se transforma? ¿Tiene una progresión ella como personaje o no? Ella en la novela se encuentra con lo que más busca, con lo que siempre ha estado buscando, lo encuentra una respuesta y se reconcilia consigo mismo. Yo creo que ese es por eso a mí el final me gusta tanto, y por eso, y me ha gustado que muchos lectores y lectoras me han escrito diciendo que con el final lloraron. Bueno, dos cosas grandes se pueden decir, que lloraron o que rieron mucho. Sí. Justo tú me dijiste hace poco, cuando estábamos conversando, de que eres un autor comercial, entre comillas, o se te ha tildado de tal. ¿Qué opinas tú de eso? Encuentro que es un privilegio vender y ser leído, pero en el mundo literario, yo que fui editor, sé que hay tendencias, hay modas, y a veces de la literatura comercial pasamos a la literatura intimista y todo el mundo se olvida de la literatura comercial y después nuevamente vuelve a la literatura comercial. Por lo tanto, yo lo veo como un periodo en que me ha tocado jugar con meter goles, pero esto puede pasar. Y te aseguro, va a pasar, y va a ponerse de moda nuevamente la novela intimista, o la novela de ángeles, o la novela, no tengo idea. Para mí es una fortuna que tengo que aprovechar mientras dure, y yo la aprovecho y la asumo, y me gusta esta cancha. Cuando el otro día en una entrevista me decían, pero a ti, fui a presentar este libro a Colombia hace 2 semanas, y un periodista me dijo, a ti te han definido como el Dan Brown chileno, ¿qué te pasa con eso? Entonces yo le dije, me pasa lo mismo que cuando a Dan Brown le preguntan si se siente Francisco Ortega chileno. Entre broma y chiste, me parece que es bien útil, porque si te presentan como el Dan Brown chileno, va a haber una cantidad importante de lectores que te van a buscar. ¿Y alguna vez imaginaste que ibas a tener tanto éxito, si éxito se entiende como superventas? No, pero no a este nivel, pero yo sabía que a Logia le iba a ir bien. Yo tenía la tincada que a Logia le iba a ir bien, porque cuando yo escribí Logia, yo era editor y hablaba con los libreros, entonces sabía más o menos qué era el tipo de libro que le gustaba al chileno y qué tipo de libro nos estaba haciendo. Y cuando yo termino el manuscrito de Logia, lo mando con seudónimo a las editoriales que en ese tiempo eran las más importantes, Ediciones B, Random House, que no era Penguin, Planeta, Alfaguara. Y de todas las editoriales recibí respuestas y del tipo, queremos publicarlo al tiro y esta es nuestra oferta económica, y nunca te hacen una oferta económica. Yo dije, este libro lo leyeron y entendieron que aquí había algo, así que le va a ir bien. Yo sabía que le iba a ir bien, pero nunca me imaginé que iba a estar 2 años entre los 3 más vendidos, e iba a convertirse en el libro de ficción más vendido después de Adiós al séptimo de línea en la historia de Chile. ¿Y cómo es? Porque tú vienes del sur de Chile, de una ciudad pequeñita. Sí. Ojalá nos cuentes un poco cómo es esta transición de pasar de algo pequeño a algo tan grande, literalmente, digamos. Yo creo que a mí lo que me ayuda mucho es venir de un pueblo chico, porque no me tomo las cosas tan en serio, valoro las pequeñas cosas y valoro las cosas íntimas, y que son más importantes que finalmente la cantidad de libros que uno venda. Creo que eso me ha hecho ser muy trabajador también. Yo cuando tú te vienes a estudiar a los 17 años de un pueblo
del chico del sur, tienes que aprender muy temprano el valor del dinero, el valor de la comida, el valor del estudio, el valor de moverte, el valor de arreglártela solo. Y esa es la mejor escuela que uno puede tener. Y creo que los provincianos que nos venimos a estudiar a Santiago, tenemos una ventaja tremenda sobre el santiaguino. Le puede gustar o no le gustar al santiaguino, pero somos invasores. Haces una lista de las personas que mejor les va, o exitosos, en todas las áreas, el 90% no son santiaguinos. Porque tuvimos que venirnos y rompernos el lomo, no necesariamente trabajando físicamente, pero sí arreglándolos tu casa estaba fría cuando teníais que estudiar o no teníais plata para la comida, y era desde muy chicos, entonces aprendimos a valernos. Vas a trabajar ahora en ciencia ficción. ¿Cómo te ves tú de aquí a 10 años más? Yo creo que lo único que yo voy a seguir de lo que estoy haciendo es la novela gráfica, que es mi gran amor. Pero en el resto, yo creo que el Cáliz Secreto va a ser mi último thriller histórico. Ahora voy a escribir una novela de ciencia ficción, y es muy probable que después escriba una novela realista o una novela netamente histórica, pero es como planes a largo plazo. Quizás no. ¿Te cansaste o sientes que ya tocaste un techo? Yo creo que quiero explorar otros tipos de género. Eso básicamente. Pancho, tú tuviste un accidente el año pasado del que has Sí. hablado bastante. Me gustaría aquí que si nos pudieras contar cómo te afectó a ti a nivel personal y profesional. El accidente fue yo estaba presentando Mochavic en la última escuela del mundo, que es la escuela de Puerto Toro, que queda a media hora del Cabo de Hornos, y de regreso en el bote de la Armada en el que andábamos, pero era un bote grande, así como cubierto, no era un bote y con motores, era un pequeño barco. Nos cruzamos con un tren de olas que le llaman, y una de esas olas tenía más de 9 metros, y el bote la embarcación casi se da vuelta, y era una embarcación que está diseñada para trasladar a 10 personas, y íbamos 14 dentro, y por lo tanto nos quedamos de pie, volamos, y me cayeron 3 personas en la pierna derecha y me la quebraron en 3 partes. Entonces yo estuve inválido como 3 meses hasta que volví a caminar. Pero en lo profesional lo más fuerte fue que hubo un momento en que yo me planteé que me podría haber muerto, y eso me hizo empezar a valorar un montón de cosas, tanto en lo personal como dejar de preocuparme por tonterías y valorar lo más importante, la familia, que son las relaciones, la gente que realmente importa y la gente que está contigo. Y en lo profesional me pasó que dije, si me hubiera muerto no alcanzo no tengo tiempo de contar todas las historias que quiero contar. Así que eso me hizo tomar decisiones de como que de aquí en adelante voy a procurar sacar al menos un libro al año para contar todo lo que quiero contar. Pancho, ¿a qué edad te planteas una carrera profesional como escritor? ¿Y cuándo tú realmente te sientes un escritor? Yo quería ser escritor desde muy chico, desde los 8 años quería contar historias, y las contaba, escribía cuentos, los regalaba a mi hermana, ganaba concursos, etcétera, estudiantil y todo eso. Yo estudié periodismo porque quería ser escritor, no porque quería ser periodista. Creo que durante mucho tiempo pensé que yo iba a tener una carrera de periodista y iba a ser escritor de vez en cuando, publicar un libro, etcétera, cada 5 años. Pero con el éxito de Logia y con el éxito de Mochavic y los premios de Mochavic, que fueron el 2013 y el 2014, yo dije, yo acá estoy puro tonteando, no puedo seguir trabajando de periodista, tengo que independizarme, y me independicé y me dediqué a full profesionalmente porque ya tenía 40 años y quería empezar a hacer lo que realmente me motiva. Otro tema que tú has hablado bastante es sobre tu identidad nerd. Sí. A veces eso se puede sentir como una postura publicitaria. O Es una postura publicitaria. Eso es. Me gusta jugar con la idea de nerd porque en rigor yo no soy tan nerd. A mí de partida no soy bueno para las matemáticas y no soy bueno para las ciencias, por lo tanto no puedo ser nerd. Pero me interesan los temas nerd, pero no soy nerd así no me lo tomo tan en serio. Y ya tengo 45 años, creo que llega un momento en que el nerdismo uno tiene que madurar, por mucho que te siga gustando Star Wars. Pero claro, es una postura publicitaria y que la he aprovechado, así como también he aprovechado lo de Dan Brown chileno. Para terminar, ¿habría algo que te gustaría contar o reflexionar
me ha gustado mucho esta entrevista, esta dinámica y lo honesto que uno puede hacer en el juego de preguntas rápidas, por mucho que uno diga después, ay, debería haber contestado otra cosa, si contestaste lo primero que se te vino a la cabeza es que fuiste realmente honesto. Te felicito por esta iniciativa y por este proyecto y nada, invitar a los lectores y los que te escuchen a que lean o busquen El Cáliz Secreto o cualquier otro de mis libros y nada, les quiero recordar, como lo digo en las páginas de Mochavic, que la ballena blanca es chilena y que mi fin último en la vida es lograr reemplazar o al cóndor o al huemul por la ballena blanca en el escudo de Chile. Pancho, ¿dónde te pueden encontrar tus lectores? ¿Cómo es fácil comunicarse contigo? F. Ortega, deletreado, así, E-F-E Ortega en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en ¿cómo se llama? En Spotify. Estoy ahí y contesto y respondo y me pueden seguir y todo lo que quieran. Pancho, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros hoy día en el podcast celular Una llamada a la creatividad. Ha sido súper interesante conocerte y te deseo mucho éxito. Es muy lindo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Creando valor y generando lectores donde antes nadie podía pensar que podía existir un autor así. Es un orgullo tener una escritora así en Chile. Muchas gracias. ¿Sabes? Una sola cosa más. Otra de las cosas que me siento orgulloso es todo lo que hago en colegios. Lo que más me gusta, de hecho, me gusta más que presentar libros, son las giras con las actividades de lectores en tránsito, diálogo de movimiento, donde vamos a colegios donde no va nadie a hablar de libros. Y encuentro que eso es más importante que entrar en un ranking de más leídos. Así que y eso es si nos puedes contar qué significa, cómo se organiza y dónde podemos leer más sobre eso. Lo organiza el Consejo de Cultura y el Ministerio de Cultura. Invita a distintos autores a participar de estas actividades y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo le digo que sí, porque encuentro que es muy importante demostrar que los libros están vivos. ¿Y a quién se le puede demostrar que los libros están vivos? A los más chicos, a los niños. Espero poder entrevistarte de nuevo cuando salga el próximo libro. Ya pues, te lo espero. Un abrazo grande. Gracias. Ya. Cuídate. Chao. Chao. Finalizamos una nueva entrevista de Celular, un llamado a la creatividad. Yo no sé si ustedes disfrutan tanto como yo esta experiencia en esta preparación y en el encuentro, porque realmente me hace comprender aún más lo que significa un proceso creativo. Entregarse de verdad a escribir es un trabajo muy intenso. A veces siento que soy solo yo, ¿no? Pero hay muchos que opinan lo mismo. No podemos estar equivocados. Me encantó conocer la visión de Pancho Ortega, su sinceridad, su visión. Realmente es un aporte. Espero que me sigas escuchando, que compartas este podcast, que te suscribas, que me sigas en redes y también al blog que aparece todos los jueves. Porque sin ti, esto no sería un sueño hecho realidad. Te espero en un par de semanas con un nuevo episodio de Celular, un llamado a la creatividad. Han oído Celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iVoox y por supuesto en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!